Pedro Pablo Briceño, soy antropólogo, arqueólogo, en historia, soy el director del plan de manejo arqueológico del proyecto de restauración integral de la estación del ferrocarril de Guacarí. Me interesa contarles sobre el trabajo que se está realizando en el predio, las actividades arqueológicas, la importancia que puede tener este proyecto para el municipio de Guacarí y para el departamento del Valle del Cauca. Vamos a hacer un breve recorrido por el área de la estación del tren para mostrarles un poco de qué se trata el trabajo que se está realizando. Vamos a hablar también sobre la restauración de los inmuebles, de los edificios que conforman este conjunto arquitectónico, y vamos a revisar las excavaciones arqueológicas, una de las excavaciones arqueológicas que estamos efectuando en esta área. Todo con el propósito de comunicarle a las personas el sentido que tiene este proyecto, la importancia que tiene para la comunidad local, para la comunidad departamental, por supuesto también para que las personas se inquieten, busquen conocer sobre su propio patrimonio, puedan tener una experiencia cultural significativa, a partir de la cual construir y apropiarse de su territorio. Vamos a hacer un breve recorrido por el área de la estación del tren para mostrarles un poco de qué se trata el trabajo que se está realizando. Vamos a hablar también sobre la restauración de los inmuebles, de los edificios que conforman este conjunto arquitectónico, y vamos a revisar las excavaciones arqueológicas, una de las excavaciones arqueológicas que estamos efectuando en esta área. Todo con el propósito de comunicarle a las personas el sentido que tiene este proyecto, la importancia que tiene para la comunidad local, para la comunidad departamental, y por supuesto también para que las personas se inquieten y busquen conocer sobre su propio patrimonio y puedan tener una experiencia cultural significativa, a partir de la cual construir y apropiarse de su territorio. Este proyecto tiene una historia de por lo menos 2 años. La restauración es un proceso constructivo que es diferente a la adecuación, a la construcción de un nuevo inmueble. En primer lugar, hay que señalar que la estación del ferrocarril de Guacarí, así como todo el conjunto de estaciones e infraestructura férrea del país, tiene declaratoria como bien de interés cultural nacional. Esto es lo que antiguamente se llamaba monumento nacional. Estamos entonces en un conjunto arquitectónico que es bien de interés cultural nacional. Por tanto, las intervenciones que se hagan en ese bien deben tener un conjunto de soportes, de estudios previos, y deben contar con todas las herramientas de ley. Es decir, deben hacerse de acuerdo a unos procedimientos técnicos y jurídicos que garanticen la integridad del bien y un trabajo adecuado. La restauración de la estación del ferrocarril de Guacarí es una iniciativa que parte de la gobernación del Valle, que en este momento está en cabeza de Dilian Francisca Toro. Desde hace 2 años, la gobernadora consigue los recursos que permiten la realización de los estudios previos para el diseño de un proyecto que nos permita tener las obras como las estamos empezando actualmente. Estos estudios previos implican varios aspectos. En primer lugar, la identificación de las características de los inmuebles, las patologías sufridas, la caracterización histórica, estética, arquitectónica del conjunto de inmuebles. Asimismo, un estudio histórico arqueológico que nos permita determinar desde qué época este espacio ha sido ocupado. La restauración, la intervención que se hace en las estaciones férreas, en cualquier conjunto de estación férrea, es importante para entender la historia de la modernización, no solo de la región, no solo del departamento, sino también de la nación. Estamos hablando de una infraestructura muy particular,
que tiene que ver con el transporte tanto de personas como de carga, de materiales y de otros elementos que de una u otra manera conectan con mayor velocidad distintas regiones del país y que permiten lo que podríamos llamar un avance en la infraestructura y en las ideas que tienen los colectivos. Cuando pensamos en el transporte no solo viajan personas, viajan también ideas, viajan símbolos, viajan sentidos. Y en esa medida, entender cómo fue el proceso de construcción de las estaciones del tren en Colombia nos permite entender un poco también cómo es el tránsito y la circulación de las ideas y los símbolos. Esa es la importancia general que tiene la restauración y el estudio del conjunto de las estaciones férreas. Para el caso de Guacarí, este es un conjunto inmueble que tiene sus orígenes a principios del siglo XX. En esa medida uno puede entender qué papel juega el municipio de Guacarí en el departamento del Valle y a lo largo de la historia del suroccidente del país. La estación del ferrocarril de Guacarí hace parte del conjunto de líneas de estaciones del suroccidente, del Pacífico. Entonces, en esa medida tenemos la posibilidad de entender cómo se dio una parte sustancial de la historia del suroccidente de Colombia. Como les decía, los estudios previos comienzan con una caracterización inicial del conjunto arquitectónico. Esa caracterización pues, nos muestra que los inmuebles que componen este conjunto arquitectónico sufrían diferentes patologías y se encontraban en estados diferenciales de conservación. Tenemos en general 3 inmuebles particulares: la casa del jefe de máquinas, la estación principal y la bodega. De los 3 inmuebles, el que mejor estado de conservación tenía es el de la estación. En la estación encontramos parte sustancial de la cubierta, una cubierta, es decir, un techo con teja de barro, una parte de las puertas y las ventanas en madera. Tanto la casa del jefe de máquinas como la bodega solo tenemos las paredes, no tenemos ni las vigas, ni las cerchas, ni la cubierta o techo que cubría estas edificaciones. Una vez identificados pues, el estado de conservación, se procede a hacer un estudio para una propuesta de intervención. Esto es muy importante que la gente lo entienda. La propuesta de intervención con restauración implica que nosotros vamos a intervenir en el edificio, pero no vamos a tumbarlo para hacer nuevos edificios. Lo que se busca es garantizar la pervivencia de la estructura en general. Lo que sea necesario demoler por motivos técnicos se demuele, pero en principio lo que buscamos es restaurar, es decir, mantener la mayor cantidad posible de elementos que conforman los inmuebles. El uso que se le va a dar a este conjunto arquitectónico es de naturaleza evidentemente cultural. No va a funcionar nada distinto a un sitio, un nodo cultural para el municipio de Guacarí. El proyecto original contempla una biblioteca, un pequeño auditorio, una sala de exhibición, espacios públicos, peatonales, también de acceso vehicular, que lo que garantizan es que en el municipio de Guacarí, los habitantes de Guacarí, los guacariceños tienen un punto de encuentro cultural, tienen un sitio en el cual pueden apropiarse de elementos propios de su cultura y de una u otra manera generar procesos de construcción identitaria local. Entonces, en esa medida es importante que la gente entienda que la restauración, a diferencia de la construcción a secas, tiene unas etapas diferentes y requiere un cuidado particular. Por eso a veces la gente se extraña y nos preguntan, ¿pero por qué no avanzan? A veces la gente quisiera como que se tumbara y se volviera y se hiciera de nuevo. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la integridad del bien. Además de las intervenciones en los espacios inmuebles también, es interesante en este proyecto que tenemos en el área de la estación evidencias de distintas ocupaciones. La más antigua de esas ocupaciones podemos datarla en la época precolombina, es decir, tenemos unas evidencias muy pocas evidencias, pero firmes evidencias de que esta área fue ocupada en época prehispánica, aproximadamente 300 años antes de la llegada de los españoles al territorio del Valle del Cauca. Posteriormente tenemos la fundación del municipio de Guacarí y posteriormente tenemos la intervención producto de la construcción de la estación. No solo están los inmuebles, sino que también tenemos una estructura que parece corresponder a un antiguo embarcadero. Ese antiguo embarcadero, que está siendo sujeto a una excavación arqueológica, va a quedar integrado al diseño. Es decir, vamos a tener distintos elementos que muestran lo que ha sido la historia
de este inmueble, la historia de este espacio. Y en esa medida podemos ofrecerle a la gente la posibilidad de recrear la historia. Es interesante señalar que historia, en el sentido estricto del término, significa narrativa. Y es una narrativa que nos habla de hechos que ya no están. Por tanto, la historia es hacer presente lo que está ausente. ¿Cómo hacemos presente lo que ya está ausente? Usamos lo que técnicamente se llama como documento. El documento no es solamente un papel, el documento no es solamente un escrito. Un documento puede ser una fotografía, un documento puede ser un edificio, un documento puede ser un jarrón, un documento pueden ser unos vestidos. En esa medida lo que el historiador hace es tomar esos elementos y a partir de la narrativa propia de la historia nos construye un relato que nos da cuenta del pasado. En esa medida entonces lo que nosotros estamos haciendo lo hacemos desde el presente, pero queremos hablar sobre el pasado y estamos ofreciendo una visión del pasado que apela a distintos elementos que están aquí mismo en el terreno y sobre esos elementos la comunidad puede construir procesos identitarios. Ese es el valor que tiene esta iniciativa. Es importante señalar también que esta iniciativa rompe el molde y el esquema de un partido político, de un interés político particular. No podemos negar que esta es una iniciativa que surge desde la gobernación del Valle del Cauca y en esa medida hay un apoyo directo por parte de la gobernadora hacia la reconstrucción histórica del departamento y del municipio de Guacarí. Pero no se limita solamente a eso. Tenemos aquí un proceso muy interesante cuyos resultados van a verse en el mediano y en el largo plazo. La adecuación del espacio cambia el entorno de la ciudad, cambia el entorno del municipio y cambia la manera como la gente se apropia de su propio territorio. Entonces en esa medida este es un proyecto muy interesante, es un proyecto muy valioso, es un proyecto sui generis en Colombia que está poniendo, digamos, en el mapa nacional el municipio de Guacarí. Esa es la importancia que tiene el trabajo que se está haciendo acá. Nos encontramos frente a una de las evidencias asociadas al conjunto de inmuebles en la estación del ferrocarril de Guacarí. Vale la pena señalar que esta estructura fue inicialmente reportada por quienes realizaron los estudios previos, que para este caso corresponde al Instituto Vallecaucano para el Patrimonio y la Investigación, INCIBA. Antes correspondía al Instituto de Investigaciones Científicas del Valle del Cauca, INCIBA, ¿cierto? Ellos identifican preliminarmente este sector que nosotros posteriormente excavamos de esta manera para determinar la forma de la estructura, el tipo del empedrado y las características básicas que nos permitan determinar la cronología de esta estructura y el uso que se le dio. Entonces esto básicamente sería, ¿qué función cumplía esto? Este parece que corresponde a un antiguo embarcadero, posiblemente de ganado o incluso también de personas. Hemos hablado con algunos residentes locales. Es importante señalar también aquí que lo interesante, otro de los elementos interesantes de este proyecto, es que esta es una edificación que estuvo en uso hasta el año de 1995. Es decir, la gente todavía recuerda qué ocurría acá. Y en esa medida no solo tenemos un trabajo arqueológico como tal, sino también vamos a hacer un trabajo con la comunidad, de entrevistas, de encuentros con la gente para que nos cuenten sobre la memoria de este lugar. Vale la pena también señalar que el trabajo arqueológico que se está realizando acá está debidamente autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, mediante la autorización de intervención arqueológica 8093. Es decir, nosotros estamos siguiendo todos los procedimientos que están determinados no solo por la ley, sino por la práctica académica y científica propia de la arqueología. En este caso corresponde una estructura en ladrillo con mortero que confina o delimita un empedrado. Posiblemente los animales que eran embarcados aquí se disponían sobre el empedrado para ser embarcados en una plataforma que corresponde a un área que ya no se conserva, posiblemente ubicada en donde está la calle Quinta, el andén o incluso hacia el sector de la vía férrea. Y nos encontramos entonces ya en el conjunto de inmuebles que conforman la estación del ferrocarril de Guacarí. El primer edificio que tenemos detrás mío corresponde a la casa del jefe de máquinas. Esta es una construcción con techo posiblemente a 2 aguas, del cual ya no se conserva el entechado, la cubierta, y que
pues ya da cuenta de un estilo arquitectónico particular. El constructor de la estación del ferrocarril de Guacarí fue el mismo constructor del edificio de la alcaldía municipal y del cementerio católico. Una persona que es de Guacarí, que es conocida localmente, ¿cierto? ¿Qué es importante señalar acá? En primer lugar, pues tiene un estilo particular la edificación. Si ustedes se fijan los detalles en las ventanas, los arcos de las ventanas, los detalles en el final de los muros, como se están viendo, hacen que tenga un lenguaje particular. Y además tiene una estética importante. Estamos hablando de edificios que tienen unas características únicas que los hacen pues, unos edificios muy bellos en el contexto local. Es importante también indicar cómo los edificios por mucho tiempo fueron utilizados después de que se abandonó el transporte de ferrocarril con otros fines. Entonces tenemos pinturas, grafitis, distintos tipos de intervención. Por mucho tiempo la gente supuso que este era un sitio de miedo, un área de miedo por el consumo de sustancias psicoactivas, por la inseguridad, por la presencia de habitantes de calle. La gente asociaba este lugar como un lugar de miedo. Y eso hace que haya unas características especiales. Al nosotros intervenir en el edificio, al hacer una restauración integral, lo que hacemos es recuperar el edificio, el conjunto arquitectónico del espacio, para ofrecer un nuevo lugar, un nuevo espacio a la comunidad local. Entonces, por eso también es importante tener presente eso. Este edificio, además, lo interesante que tiene es que conserva por lo menos algunas de las puertas en madera, de las puertas originales, conserva las cerchas, que son las estructuras que soportan el techo, conserva parte de las vigas, el entrepiso ya no existe, aunque se conservan algunos pedazos de madera del entrepiso. Tanto las cerchas como los entrepisos y las tejas tienen una reutilización. No van a cumplir una función estructural porque ya no aguantan, pero nos van a servir de testigo, especialmente las cerchas. Las puertas, estamos haciendo los estudios patológicos para determinar si es viable volver a dejarlas. Lo más posible es que no se puedan dejar porque tienen agentes orgánicos, es decir, termitas. Sí. Y si se deja, en 6 meses, en unos cuantos años, se pudre. Claro. Entonces eso es importante tenerlo presente. Ahora, el interior del edificio también va a ser intervenido. Todas las intervenciones que han sido aprobadas, todos los diseños están aprobados tanto por el Consejo Departamental de Patrimonio como por el área de patrimonio del Ministerio de Cultura en Bogotá. Es decir, aquí toda la intervención tiene el suficiente soporte para mostrar que es una intervención técnica adecuada y pensada en función del contexto. ¿Cierto? Entonces, en esa medida, pues es interesante esto que está pasando acá. Estos muchachos están en el proceso de desmonte de la cubierta. Como la teja tenemos que utilizarla, entonces la teja se va bajando poco a poco. Y podemos hacernos, esto es un antiguo cimiento, entonces pues son los antiguos cimientos de la bodega. No, digamos, no tenemos claridad específicamente de cómo es la forma de esto, justamente por eso estamos haciendo el proceso de excavación. Pero, o sea, ¿no hace parte de la estación? Sí, claro, todo esto es el conjunto de la estación, pero, digamos, justamente el trabajo consiste en determinar cómo fue la historia de los edificios. Esta bodega parece que se construye a necesidad de la estación. Documentos históricos, investigaciones hechas en trabajos de grado en historia en la Universidad del Valle parecen indicarnos que tenemos un flujo creciente de pasajeros y de carga de ganado en el trayecto entre Buenaventura y Guacarí. Esto parece estar indicando entonces la necesidad de adecuar las instalaciones para embarcar más ganado y por supuesto también más carga y más personas. Entonces, en esa medida se van construyendo, se van adecuando los espacios a esas necesidades, ¿cierto? Y entonces a partir de ahí es que uno puede entender por qué hay transformaciones en los edificios. Es básicamente eso. Estos son los cimientos. Entonces, pues todas estas excavaciones son necesarias para determinar pues cómo son las cimentaciones. Eso para la época era
Esta es una técnica ya utilizada. El concreto llega aquí a Guacarí más o menos en la década del 10. Antes aquí las construcciones eran ladrillo y tierra pisada, bareque. Cierto, la llegada del concreto pues lo que hace es disparar la construcción de viviendas en Guacarí, es decir, puede haber un aumento en la población urbana del municipio y la transformación del espacio, porque entonces la gente lo que hace es tumbar sus viviendas antiguas para empezar a construir. Claro. Eso tiene un resultado evidente, y es que la arquitectura guacariceña es una arquitectura en la que predomina lo que llamaríamos un estilo moderno empírico, en la medida en que no sigue una trama urbana, no hay un diseño urbanístico, no es una planeación urbanística hecha por arquitectos, es más el crecimiento, llamémoslo espontáneo, del municipio, y eso hace que las viviendas tengan en algunos sectores estilos muy disímiles. En otros sectores hay más bien una uniformidad en los estilos de la construcción. Por otro lado, también hace que sea muy difícil encontrar los restos de las antiguas viviendas hechas en ladrillo y tierra pisada. Conservamos muy pocos ejemplares de ese estilo en el municipio de Guacarí. Subsisten, pero son muy escasos. Y en algunas ocasiones esos inmuebles tienen intervenciones con concreto y solo conservan parte de ese antiguo modo constructivo. También es importante señalar que eso hace que la llegada del concreto, el flujo de personas y el flujo de ideas cambian la estética del municipio. Y entonces en esa medida los conceptos de modernidad, de modernización empiezan a aparecer en el municipio y empezamos a imitar estilos que vienen de otras partes. Empezamos a imitar estilos en la construcción de las puertas, de las ventanas, de los mismos inmuebles. Eso al mismo tiempo hace que lleguen otras ideas. Entonces comienza, por ejemplo, a llegar a expandirse en el ámbito religioso el protestantismo en Colombia. El protestantismo está asociado fundamentalmente a la construcción de líneas férreas en la medida en que circulan ideas, gentes, personas, y las iglesias protestantes comienzan a aumentar en tamaño y en feligresía. Entonces es interesante entender eso. Hay un ejemplo claro de cómo se relaciona la modernización de una región, el tránsito y el transporte, con el intercambio de ideas y el cambio en los patrones tradicionales, de ser un municipio fundamentalmente católico a aparecer otro tipo de religiones. Además de eso, pues es importante entender el papel que puede tener la línea férrea con procesos históricos trágicos relacionados con el conflicto en Colombia. Cómo el ferrocarril se relaciona con el estudio de la violencia entendida con mayúscula, esa ha ocurrido entre 1946 y 1953, pero posteriormente también con el conflicto armado colombiano. ¿Sí? Cómo la conectividad entre distintas regiones nos permite entender cómo se dieron las lógicas y las dinámicas en el conflicto armado colombiano. Muy bien, pues este es el conjunto de inmuebles que conforman la estación del ferrocarril de Guacarí. Estas son las obras que estamos realizando y esperamos más adelante poder seguir comunicándole a las personas cómo va el trabajo que estamos adelantando acá. Esperamos que para que cuando finalice el proyecto haya una apropiación social, haya un cariño y un cuidado especial por parte de los guacariceños de este que es su propio patrimonio.